With the help of the Almighty, my name is Rabbi Yisrael David Weiss from the Turei Karta Jews United Against Zionism. Con el nombre de Dios, mi nombre es David, soy representante del movimiento Turei Karta, del movimiento antisionista. I pray to the Almighty to bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message to the press, that it should be conveyed to the people of Venezuela and Latin America and throughout the world. God help the truth of the Almighty to sanctify His name and bring peace to the world. Que con el favor de Dios, sí, con la ayuda de Dios, quisiera transmitir ahorita el mensaje de lo que nosotros creemos que es lo que Dios quiere realmente y bueno, hacer conocer pues a Latinoamérica y aquí en Venezuela lo que esta creencia pues del judaísmo verdadero. Basically, we'll start with God's help. Judaism, the religion Judaism, is a religion, subservience to the Almighty, and that is all that it means. It's a covenant that we made with God, a covenant and acceptance to be subservient to Him and follow the laws of the Torah. That's totally and all and only what the Judaism means. Que el judaísmo es una simple religión que, como todas, significa servir a Dios, estar al servicio de Dios. Implica un acuerdo, un contrato que hace la comunidad con Dios, o sea, un compromiso que hace la comunidad de cumplir las leyes de Dios y servirle. It's old, of around 3,000 years ago, 3,000, we made this covenant with God. Que hace 3,000 años hicimos este acuerdo, este pacto con Dios, pues. On Mount Sinai. And this covenant was made on Mount Sinai, and all the generations following are strictly adhering to this covenant. That is what it means to be Jewish. Este pacto lo hicimos en Sinai, en el monte Sinaí, y hicimos este pacto de seguir las leyes de Dios, pues. Zionism is a relatively new movement of 130 years, around that range. And it is a transformation, a total transformation from subservience to God to a base material nationalism. And in its essence, God is taken out of the equation. It is nothing, it does not, it releases oneself from this attachment to God. Que el movimiento antisionista es relativamente nuevo, tiene 130 años aproximadamente. El sionismo. Y es básicamente separa al ser humano de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Sacan a Dios de la ecuación. It was created almost entirely by non-religious Jews, Jews who were not only not practicing Jews, but Jews who detested the religion. Que fue creado por personas que eran totalmente antijudías, antirreligiosas, no tenían nada que ver con la religión, y no solamente que estaban separadas, sino que odiaban también a los judíos. Judaism in the Torah speaks about the Jews going to the Holy Land, and it was a requirement of Jews to go to the Holy Land at the time when Jews left Egypt. Que existe en la Torah un pasaje que habla del retorno de los judíos a la tierra prometida, pero en aquel momento, pues. That same Torah, that same holy book states in a prophecy of King Solomon that with the destruction of the temple of King Solomon, we were put under oath by God. En esa misma Torah aparece en un pasaje que con la destrucción del templo de Salomón, esa última parte with the destruction of the King Solomon, King Solomon's temple, around 2,000 years ago, King Solomon's temple was destroyed in Jerusalem. Que 200 años atrás el templo, el reino de Salomón fue destruido en Jerusalén.
And yes, the Jews were living there at that time in the Holy Land, as was required by God. And then there was came the temple where they practiced to serve God in the center of Jerusalem was destroyed by the Romans, by the Greeks. It was destroyed. Y luego este templo fue destruido por los romanos, y, o sea, la comunidad que estaba allí de judíos ya se... And when that happened, the Y cuando Jews eso pasó, los judíos were put on the oath by God not to attempt to reestablish a Jewish sovereignty. Y en ese momento Dios como que les puso una condición al pueblo judío o un juramento de no volver a establecer, no volver a establecerse como Estado, como una soberanía Hubo de un país. errorcito que eran 2000 años, no 200. Ah. La primera destrucción de... The first destruction of the temple There was was two temples. There was one that was that was built by King Solomon, and then the Romans came in and they destroyed that temple. And the Jews were taken into slavery, dispersed around the world, different places. And then there was King Solomon, while he was alive, said a prophecy. And he said that when this will happen, when there will be a destruction of the temple, and you will be dispersed amongst the nations, that God put us on the oath not to attempt to make again a nationalism, a Jewish sovereignty. Que hubo ese templo que construyó el profeta Salomón, la paz sea con él, que fue destruido luego por los romanos. El profeta Salomón dijo una profecía, le dijo a la comunidad judía que ese templo va a ser destruido y que la comunidad judía no podía volver a establecerse como Estado o como nación judía más nunca, o sea, hicieron como una condición y que iban a estar. In fact, there were three distinct oaths. There were three oaths that King Solomon speaks about, that God put the Jewish people on the three oaths that God swore us to uphold. Que incluso hay 3 juramentos o condiciones que Dios le planteó, pues, o le condicionó a la comunidad judía. One is that we should not attempt to return to the Holy Land in mass, in very large numbers. El primero es que no pueden retornar a la Tierra Santa en masa o en grandes cantidades de gente. As individuals, if the countries, if the rulers of the land, whoever it may be, allowed us to live there, we were allowed to, according to the Jewish Torah, as individuals. And Jews did live there till all the periods, till today. A nivel individual sí podemos vivir allá, como si las leyes del país lo permiten y podemos hacerlo, podemos vivir. De hecho, siempre vivieron allí comunidades judías, pero no para establecerse como un Estado, sino como comunidades que viven allí. But not to make a mass movement to return. Pero no hacer un movimiento masivo de retorno. The second oath is not to rebel against any nation. The Jews are required to be loyal citizens in every country where they reside, whether it is in Iran or the United States or Venezuela. Jews are required to be loyal citizens and pray for the well-being of the land they're living in. Que el segundo es no rebelarse contra la nación, el país donde se encuentren, sino más bien ser personas buenas que busquen el bienestar del sitio donde están y sean leales, pues, y cumplan las leyes de los lugares, de los países donde se encuentran. Thirdly, we are not to make any attempt in any form, any shape, to leave exile, to leave this godly decreed disbursement, that this exile, not through any manner we can think of. It's totally forbidden to try to leave exile. We have to be where we are, dispersed, and serve God. Y que no deben hacer ningún intento, el tercero, que no deben hacer ningún intento de dejar de vivir en este estado de dispersión en el que se encuentran. This was respected by the Jewish people around the world for these 2,000 years. Since we were dispersed, 2,000 years have passed, and the Jewish communities respected and upheld these stringent oaths of God. Que durante 2000 años, que desde que se dispersó la comunidad judía,
toda la comunidad judía durante 2000 años respetó este acuerdo y se mantuvo, digamos, cumpliendo estas leyes. There were times when Jewish communities were very well off. It was called the Golden Age of Judaism. And when Jews in Spain and Portugal and other places, that they had enough money that if they would have wanted, they could have purchased a piece of land. Hubo muchas oportunidades. Por ejemplo, hubo una época de oro, que la llaman la época de oro, en la que la comunidad judía tenía bastante dinero, y si ellos hubiesen querido, hubiesen podido comprar cualquier tierra que quisieran. And there was very good reason to try to buy a piece of land. Y había buenas razones para tratar de comprar un terreno. There was the Spanish Inquisition. Era la Inquisición de España, There were the Crusades. las cruzadas, And there was unfortunately many trials and tribulations and hardships that Jews went through in the history. y hubo muchas dificultades y tribulaciones por las que los judíos tuvieron que pasar durante la historia, o sea que tenía razones para comprar. But the rabbis who always were the leaders of the community, the advisors, always said, no, have patience. It is forbidden to make our own land, to make our own sovereignty. Have patience. God is compassionate. He sees your suffering. Wait, you can't do this. Pero los rabinos de aquel entonces le decían a la gente que fueran pacientes, que Dios estaba viendo el sufrimiento que ellos tenían, pero que debían ser pacientes y cumplir, a pesar de las dificultades, cumplir los acuerdos que tenían con Dios, pues. And if you look in the teachings of the well-known, famous Jewish leaders throughout history, like Maimonides is very famous, Rambam is called, you will see he has a whole book about this. Many write about this issue. Do not attempt to leave exile. And it was accepted and was carried throughout the Jewish 2,000 years. Que si vemos las enseñanzas de los líderes judíos de aquel entonces, como Maimónides y otros, vemos que siempre en las enseñanzas estaba el hecho de esperar, tener paciencia, no hacer ningún intento de construir, de trabajar por hacer un país independiente o judío ni nada. We wait as Jewish people, we pray and yearn for the day when the Almighty will make a miracle, a metaphysical change in the world, where all humanity will return to serving God. There will not be any more atheists. Everybody will believe in God. We pray for this day, and we know it will come. There will be a day when God will make it's called a metaphysical change, a miracle, and all humanity will recognize one God. At that time, we believe the Almighty, without any human intervention, then God will take us up to serve Him in the Holy Land. Up to what? There will be a time when God will make a change in the world, a total change, that everybody will believe in God. Que va a haber un tiempo donde va a haber como un milagro, un cambio metafísico, algo que va a cambiar incluso la geografía del mundo, en el que todos los seres humanos vamos a volver a Dios, vamos a creer en un solo Dios, vamos a servir a Dios y todo, y en ese momento, then the Jews will be gathered and returned to the Holy Land. Y en ese momento los judíos van a ser reunidos y llevados hacia la Tierra Santa. And nothing like the state of Israel, not like this nationalism. It will be a way where people will gather to go up and serve God in the temple and so forth, that God will create. Nada como, o sea, esta idea no tiene absolutamente nada que ver con el Estado de Israel actual, sino es simplemente que los judíos van a poder reunirse, digamos, en el templo de la Tierra Santa y orar allí y servir a Dios desde allí. But we believe not only Jewish people. It says in the verses that all the nations will make one band and go and serve Him, God, together. Pero en la Torah dice que no va a ser solo los judíos los que van a retornar, sino que toda la humanidad se va a convertir en una sola banda y van a retornar y servir a Dios desde allí. That is the yearning and the belief system of what Judaism is. We are in exile, not to leave exile, but to yearn and pray for the revelation of godliness. Que esa es la creencia del judaísmo como tal, que estamos dispersos, estamos en exilio, pero que lo que queremos es que
oramos y trabajamos para que un día todos como humanidad volvamos hacia Any, la Tierra Santa. but any attempt prior to this godly miracle happening is nothing to do with the requirement of a Jew to go back to the Holy Land. Anything, you understand? Anything prior to that, Zionism or any other attempts to return prior to this great miracle that the world will see is nothing to do with this Jewish yearning. Que cualquier intento que haga la comunidad judía antes de este milagro que se está esperando de que toda la humanidad vuelva a la Tierra Santa y se vuelva, todo el mundo sea bueno, cualquier intento de volver a Jerusalén se considera un pecado, pues no está permitido. If somebody comes dressed as an Israeli soldier, or somebody comes with a big long white beard and a wide hat and takes a gun and says, "Give me the land because God promised to me," know that he's the devil. It has nothing to do with Judaism. Sepan que si cualquier soldado judío o cualquier ortodoxo con la vestimenta sale y dice, apunta con un arma a otra y le dice, dame la tierra porque Dios me la prometió a mí, yo la quiero, sepan que eso no tiene nada que ver con el judaísmo, sino con el demonio. As I said many times, this is the Judaism that is the basics of Judaism that was practiced throughout the generations. Until today, the Jews still uphold this belief. As we put together a book about this issue, about all the statements of the rabbis when Zionism started, speaking up against this, that it's nothing to do with Judaism. Que ellos han sacado bastantes libros sobre todas las declaraciones de los judíos antes de que apareciera el sionismo que indican que no, o sea, que lo que es ahorita el Estado de Israel no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo, y ahí están todos los argumentos basados en el judaísmo. As the name of the book says, the rabbis speak out, 130-year record of religious Jewish opposition to Zionism. Que el libro se llama Los rabinos hablan, los 130 años récord, el récord. Resumen de 130 años de la religión judía opositora al sionismo. That this is a compilation of Jews, all the leading rabbinical authorities around the world, from the Middle East to Europe, African countries, to the United States, all the leading rabbis spoke out in one voice, each in their manner, that Zionism is not Judaism, and it does not represent Judaism, and it's bad for Judaism. Que es una compilación de declaraciones de rabinos de todas partes del mundo, el Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, de todas partes del mundo, diciendo que el sionismo no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo y más bien es opuesto al judaísmo. So, in short, Zionism in its essence, in its ideology, is contradictory to what Judaism is. Que en resumen, entonces, el sionismo en su esencia es contrario a lo que es el judaísmo. As I said, Judaism is religion, Zionism is nationalism. Judaísmo es religión, sionismo es nacionalismo. Judaism is spirituality, Zionism is materialism. Judaísmo es espiritualidad y sionismo es materialismo. Now, when it came to fruition, when this ideology established their state of Israel, cuando esta ideología estableció el Estado de Israel, la ideología sionista, they started breaching all the laws and the oaths of the Torah. Ellos empezaron a violar todas las leyes y los juramentos de la Torah. As I've mentioned, every one of the three oaths, they've crashed, they've breached. Que como les dije, cada uno de los tres acuerdos o juramentos que se hicieron, ellos les pasaron por encima. They're constantly attempting, and they've unfortunately accomplished, to bring back en masse many Jews. Que ellos han intentado, y de hecho lo han logrado, de llevar en masas a muchas comunidades judías. They rebel against the nations, the people, the indigenous people of the lands that they are going into. Que ellos se rebelan ante las comunidades indígenas que se encuentran en las tierras que ellos van a ocupar.
And they constantly refer to themselves as Eschalta de Geula, the beginning of redemption, leaving exile, the beginning of redemption. Y siempre se llaman a sí mismos como o se refieren a sí mismos como el comienzo de la redención. In that issue alone, there could be nothing more audacious, more in Judaism, a famous word is chutzpah, or a nerve, to go and ignore the basics of Judaism that was respected and Jews gave their lives for 2,000 years not to do. And they ignore all of it and make it as they are the representation of what Judaism is. Que ellos han ignorado los 2000 años de historia del judaísmo y los 2000 años en los que los judíos cumplieron los pactos y sencillamente le pasaron por encima y ahora están actuando como que el judaísmo que ellos representan es el verdadero judaísmo. Now this would be wrong and against the Torah and never acceptable, the state of Israel, even if it would have been in any land on the world, in any empty desert. If they would have created it as religious Jews, it would be unacceptable and we would fight it tooth and nail. We would fight it. We would fight this because it's not, Judaism is forbidden to have a nationalism. Que aunque el Estado de Israel ellos lo hubiesen hecho en cualquier tierra del mundo, aunque sea un desierto realmente vacío en el que no tuviera nadie, para la religión judía como tal, es la construcción o el establecimiento de una nación judía en cualquier tierra es inaceptable, es antijudío, es en contra de todas las creencias judías. It's God's world. He decreed upon us exile and we lovingly accept this. Que es el decreto de Dios, la voluntad de Dios, que nosotros vamos en el exilio y nosotros lo aceptamos. Being that they made their state of Israel in an inhabited land, in Palestine, where the people that were living there inhabited the land solidly for hundreds of years and thousands of years. It was an inhabited land. So now their creation of the state defies God and rebels against God in a whole other format. Que de hecho el establecimiento del pueblo judío como nación en un país en el que está habitado, tenía sus habitantes viviendo allí por cientos de años, miles de años, viola la voluntad de Dios más todavía. Aníbal, bienvenido. Gracias. Thank you. Because in the Torah it's very clear. What does it mean subservient to God? In the Torah it says you should not kill, you should not steal, you should be compassionate, do kindness. All the different laws of the Torah is replete, many and many of the laws of how one has to be a moral human being, as I say, to do kindness, not kill, not steal. And Zionism, with its creation of the state, breaches all of that. Que obviamente como toda religión el judaísmo tiene leyes de no robar, de no matar, de ser compasivo, y el establecimiento del Estado sionista obviamente viola y barre todas esas órdenes de la religión. Because they made their land in Palestine, so they automatically had to steal the land from another people that were living there. Porque ellos construyeron su tierra en Palestina, así que automáticamente tuvieron que destruir la vida que ya había allí y robar esas tierras. They didn't want to really make their homeland in Palestine. They wanted to go to Patagonia, to Uganda, different lands for practical purposes. Que ellos la idea inicial no era hacerlo en Palestina, ellos pensaron en ir a la Patagonia, a Uganda y a otros sitios por razones prácticas. Lush lands that would provide a lot of fruit. Tierras prósperas Donde pudieran surgir. Pero But they realized right at the beginning in their conferences in Switzerland that they made in the 1890s in Basel, Switzerland, that they must use Palestine as the land of their goal because they have to have massive support, money-wise and from the world. bueno, que ellos estaban buscando tierras que fueran prósperas, donde hubiese oro, donde tuviesen más oportunidades de prosperar. Pero les convino más hacerlo en Palestina porque así van a tener apoyo del mundo entero.
And it's very simple because what they simply did was they turned to the world and said, hey, God, they counted on the ignorance of the world, of all that I've just said, of the Torah teachings. They counted on that. Entonces vienen a decirle al mundo que es de acuerdo a las enseñanzas de la Torah, que ellos tienen que hacer eso, tomar esa ley, tomar esa tierra, supuestamente mentirle al mundo de esta manera, diciendo que basados en la Torah. And they simply told the world, you know the narrative, the world knows the narrative. In the Bible it says that God promised the children of Israel the Holy Land. Y como la gente conoce, digamos, la narrativa bíblica que de la Torah, que habla de que a ellos se les prometió, digamos, esa tierra santa, entonces la gente lo iba a creer. So therefore, they turned to the evangelistic Christians who in the masses, in the millions, supported the Jewish people to go there. Entonces también trataron de buscar, digamos, el apoyo, tratar de engañar también digamos, a las masas cristiano-protestantes, cristiano-evangélicas, que por supuesto toman a la Torah como su libro sagrado también. And many Jews, unfortunately, who don't know, they don't practice the Jewish religion, they don't know the Jewish religion, they play on their emotions also, that it's the Holy Land that God promised us that we didn't have for 2,000 years, and now we got it. Lamentablemente hay muchos judíos que no conocen en realidad su religión y no la practican verdaderamente, sino que se basan simplemente en un juego de emociones o en un juego de repetir, como que defender una, digamos, entre comillas, una cultura. Simplemente, bueno, es una tierra que se nos dio a nosotros y punto, sin en verdad investigar más en qué es lo que dice la religión. Now these many Jews around the world, they would have a problem to go if it meant that they had to keep the Sabbath and kosher and all the laws of the Torah. That they wouldn't be so enthralled by this. Es curioso porque si a muchos de estos judíos les tocara ir a esta tierra y tratar de seguir, digamos, las leyes judías, pues tendrían problemas porque ni siquiera sabrían practicarlas efectivamente porque no conocen bien su religión. But they have a new Judaism. This is a new Judaism. It's ersatz Judaism that doesn't bind you by any laws of the Torah. It's a nationalism, and everybody's happy. Pero esto no es judaísmo en realidad, se trata más bien de un sentimiento nacionalista, chauvinista de alguna forma. Esto no es el verdadero judaísmo. Y todo el mundo feliz porque no tiene que cumplir con nada. Just give you a $100 donation to JNF, and God will take you in His embrace. ¿To JNF? Jewish National Fund. Exactamente. Entonces, si tú apoyas a esta nación, a este estado, pues bueno, Fondo Nacional Judío. el Fondo Nacional Judío, entonces bueno, sencillamente Dios te va a bendecir, pues estás haciendo lo correcto. That covenant that Jews gave their lives for 2,000 years to keep Sabbath, to keep the circumcision, all the laws of the Torah, that you can drop now, live your life freestyle, and everything will be okay. Just remember to give a donation once a year to JNF. Entonces estos judíos a los que se les dijo, según la Torá, pues que debían guardar la circuncisión, guardar el sábado y guardar todas estas leyes, pues cuando van a Tierra Santa simplemente dirán, bueno, vamos a vivir la vida de una manera feliz, o sea, no tenemos que guardar ninguna de estas leyes que se nos dijo en la Torá, sino simplemente darle la donación pues a esta institución sionista. And just in case there may be some people who question that maybe something's not kosher about this, that something's wrong about this whole thing. So they were able to buy some rabbis to put in front of the camera and say, oh, this is God's will. De alguna manera incluso ellos tratan como que de tener ciertas dudas en cuanto a ciertas reglas y algo de eso. Si alguien llega a tener alguna duda y tal, entonces ellos tienen como pagar a unos rabinos para que digan, no, esta es la voluntad de Dios, todo está bien. Como sobornar, claro, digamos, tratando en cuanto a ciertos aspectos de la religión, si esto es kosher, si esto se permite o no se permite. So they found somebody well paid, and they made a rabbinate, and they make a chief rabbi. It's all window dressing. It's a farce with a beautiful window dressing. Entonces lo que consiguen es crear toda una mascarada en cuanto a esto, haciéndole creer al mundo que es judaísmo. Cuando así es como mantener simplemente las apariencias de un judaísmo que es falso. All this time that exists the state of Israel with their rabbinate, there is a second rabbinate that existed for all the hundreds of years in Palestine. There is a rabbinate that goes on till today that does not recognize the state of Israel. There is a rabbinate there with a chief rabbi today. Existe como una sucesión, no sé cómo sería la palabra en español, como de el rabinato, la calidad del rabino, pues que es digamos sustituida cada generación. Y bueno, esta generación de rabinos auténticos pues no reconocen al Estado sionista de Israel.
And so this is in every facet, Zionism, as I've said, is clearly is contradictory, has nothing to do with Judaism. Judaism is serving God from 3,000 years ago till today. Zionism is a whole other ideology that is unfortunately trying to fuse it together with the name Judaism. Entonces, todo esto nos demuestra que el sionismo está en clara, en franca contradicción. El judaísmo está en franca contradicción con lo que es el sionismo y viceversa. Pues realmente no hay puntos de unión. Simplemente el sionismo ha tratado de conjugarse, de acercarse a esta doctrina que realmente no tiene nada que ver con ello. They've hijacked the name Israel. Israel is my name, Yisrael David Weiss. My name Israel. Israel is Jacob in the Bible. The children of Israel, the children of Jacob. That is our name because we have this covenant with God. They've stolen the Star of David, King David, all these holy people who upheld the Torah. They've hijacked all of these holy issues to be able to accomplish their crime. Lamentablemente ellos han secuestrado lo que es el nombre de Israel, han secuestrado lo que es la religión judía como tal, secuestraron el nombre de Israel, porque Israel en realidad es el nombre de un profeta, de una persona pues muy importante en la religión judía, y han utilizado todo esto pues de esta manera irresponsable, y como ya sabemos, ¿no? Entonces claro, para ellos es una gran indignación pues de ver que se utilizan estos símbolos pues de esta manera. Lo mismo con la estrella de David. Exactamente, lo mismo con la estrella de David, han secuestrado eso, el rey David, o sea, el líder de ellos. But the Jewish communities and the Jewish leaders will have none of it. We never have accepted it. We never will accept this. Las comunidades judías genuinas, religiosas, no hemos aceptado jamás esta imposición, este engaño. When the Zionism started, the concept of Zionism in Europe, all the rabbis that we mentioned ostracized and banished them from the Jewish communities, the Zionists and the leaders. They stood in opposition and banished them from all the Jewish communities. Cuando comenzó el sionismo, pues todos estos rabinos genuinos de los que estamos hablando, auténticamente judíos, inmediatamente sentaron una clara posición diciendo esto no es sionismo, esto no es judaísmo. Inmediatamente, fueron excluidos de la comunidad que auténticamente practica el judaísmo. When Britain, after the First World War, got control over Palestine in the British Mandate, then the Zionists used their power over Britain, their connections, they were well connected, and they were promised to be given the control in the Holy Land. Durante la ocupación británica en Palestina, el sionismo desde 1948, por supuesto el sionismo se valió de las conexiones que tenía con ellos, prometiéndoles que luego iban a tener poder sobre esa zona. Y efectivamente fue lo que luego sucedió. Zionism was created purely through European people in Vienna, in Austria, Theodor Herzl, and all his constituents. El sionismo fue creado en Europa, fue creado por Theodor Herzl en Austria, con todo este movimiento que surgió pues a finales del siglo XIX, no tiene nada que ver con religión. Chaim Weizmann was able to get from Britain the promise to a Jewish state in the Holy Land. Chaim Weizmann, the first president of Israel. El primer presidente de Israel fue el primero que pudo traer, que empezó a tratar de traer supuestamente a toda esta gente judía para lo que es Palestina, pero no ocurrió antes, no es que estaban allí, eso fue fue planificado por el sionismo. Yeah, and the rabbis in the Holy Land were up in arms, and they went and they tried to release themselves from being under the Zionist control. The Britain wanted that every Jew in the 1920s, that every Jew should be registered under Zionism that they brought from Europe. Imagínense que incluso la Gran Bretaña quería que todos los judíos se registraran como sionistas una vez que empezaran a llegar a Palestina, que todos se aliaran, todos se plegaran, digamos, a esta doctrina política. So there was a rabbi at the time, his name was Rabbi Sonnenfeld, of blessed memory. He was the chief rabbi of Palestine. He stood up and he met with the king of Transjordan. Rabbi Sonnenfeld.
And he met with the heads, the king of Transjordan, King Hussein of the Hejaz. He met. Él se entrevistó con el rey de Transjordania, con el rey of Transjordan, And the King Hussein of the Hejaz. ajá, y el rey Hussein de Hejaz. And he gave him a memorandum expressing the loyalty of the Jewish people and that they don't have aspiration for this nationalism, the loyalty of the Jewish people to the leadership over there, to the Muslim and the Arab leadership. Entonces estaban expresando pues la lealtad pues al pueblo árabe, diciendo que bueno, evidentemente ellos no se plegaban pues a esta visión política sionista. Eso fue hecho por el líder rabino en esta época, el líder rabino. The one who was arranged that the Jews should not have to be under Zionism, his name was Dr. Dahan. Yisroel Dahan, also Yisroel. His name was Dr. Yisroel Dahan, and the Zionists looked at him as a great threat. He was a very distinguished diplomat from Denmark, and they looked, and he was the one who arranged these meetings, and he's promised that he arranged that the Jews should not have to be under Zionist control. This Dr. Dahan. He's a rabbi. He wasn't a rabbi, he was a doctor, a diplomat, a scholar. Académico, pues muy diplomático, incluso judío, fue una de las personas que dio a conocer el hecho de que el judaísmo no tiene nada que ver con el sionismo. Evidentemente, bueno, se convirtió en un objetivo pues para el sionismo y en un enemigo para todos ellos, porque empezó a promover este tipo de actividades que tratan de concientizar y pues dar a conocer a la gente que el sionismo y el judaísmo no tienen nada que ver. He was very famous. His statue was in Denmark. He was very close with the king of Denmark. He was from Denmark. Él era de Dinamarca. En Dinamarca incluso hay una estatua en su nombre. Era muy amigo, era muy cercano del rey de Dinamarca. He was ready to leave to go to British Parliament to plead the case of the religious Jewish community against Zionism. Incluso estaba dispuesto a ir al Parlamento británico para luchar políticamente pues por la causa palestina. So the Zionists, the Haganah, assassinated him. They warned him and they assassinated him openly in the streets of Jerusalem in front of King Shari Tzedek Hospital. Entonces bueno, él fue amenazado por el sionismo y efectivamente lo mataron en las calles de Jerusalén. That was maybe the first famous martyr against Zionism. Realmente él es uno de el primer mártir más conocido de víctima del sionismo. Yeah, of course I can't go through the bitter and sad history of both the Palestinian people, the Muslim and Arab people, and the Jewish people that we've gone through from then till today. There's not time to go through all the bitter history. Por supuesto no tenemos tiempo de contar todas estas historias amargas que han sufrido tanto árabes como judíos a manos del sionismo, pero son muchos los testimonios y los acontecimientos pues, que han tenido que pasar a manos del sionismo, lamentablemente. But it is extremely crucial to know 2 or 3 facts. Pero es muy importante que conozcamos tres eventos muy importantes. In 1947, en 1947, the chief rabbi, after Rabbi Sonnenfeld, who we mentioned before, passed away, and el rabino Sonnenfeld en 1947, el líder rabino en Palestina. And the one who took over, who replaced him, was Rabbi Dushinsky. Quien fue sustituido, tomó su cargo el rabino Dushinsky. Of blessed memory. Porque murió. Okay, porque murió. And he came, he as representative of the Jewish community that was there, the community for hundreds of years. Como representante él de la comunidad judía. Estuvo ahí de hace 100 años. Went with a delegation to then was the United Nations already. They presented themselves to the representatives of the United Nations in Jerusalem. Se presentaron como delegación ante las Naciones Unidas. And this is the picture of that. It's in the documents of the United Nations. Esto está entre los documentos pues, de las Naciones Unidas. And he pleaded. This is what he said. We have the statement, and I'm just going to quote one sentence from this. What he pleaded to the United Nations. Lo que él dijo en las Naciones Unidas, digamos su petición ante las Naciones Unidas. This is in July 16th, 1947. 16 de julio del 47. A year before the United Nations ratified and made the state of Israel. Un año antes de que las Naciones Unidas pues crearan hasta Israel como Estado. And he said, "We furthermore wish to express."
queremos expresar, además de todo esto, our definite opposition to a Jewish state nuestra clara oposición a la creación de un Estado judío in any part of Palestine. en cualquier parte de Palestina. This is the chief rabbi of Palestine. Él era el rabino líder, me disculpan la imprecisión en la terminología, el rabino líder en Palestina, la máxima autoridad judía en Palestina. Estaba diciendo esto ante las Naciones Unidas. And 4 months later, they saw their words meant nothing. It was ignored. Esto, por supuesto, fue completamente ignorado al momento. So he sent a communication to the Secretary General of the United Nations in Lake Success. With some success? No, to the Lake Success, that is a place. He sent a communication to the Secretary General. Envió pues un comunicado al secretario general de las Naciones Unidas. Exactamente, pues. Lake Success, yeah. And this is what he wrote. The Jewish Orthodox community La comunidad judía ortodoxa de Jerusalén, la cual comprende a 60,000 almas, called Eidachreidus, that's the means in Hebrew, or Orthodox, of Jerusalem, comprising 60,000 souls, objects to the plea of including Jerusalem in the Jewish state, or its residents becoming automatically citizens of the Jewish state. objeta pues radicalmente, categóricamente, que se incluya a Jerusalén dentro de un Estado judío o que sus residentes se conviertan automáticamente en ciudadanos de tal Estado. Lo objeta categóricamente en ese comunicado. In other words, he said, if you're going to create something against the will of the real Jews, of the Jews who live here, at least leave Jerusalem out of this terrible crime. Entonces, si como ustedes van a llevar a cabo su plan sionista y bueno, construir allí un Estado sionista, entonces al menos, bueno, dejen a Jerusalén, a la ciudad santa, fuera pues de este crimen, de esta atrocidad. From that day till today, Jews have been demonstrating in mass and large numbers. Desde ese entonces ha habido, bueno, numerosas manifestaciones del pueblo judío. We have many pictures on our site in NKUSA, and you can see tens of thousands of Jews demonstrating in Jerusalem, in New York, in London, in Montreal, wherever there's a very religious Jewish community, they demonstrate against the state of Israel. Donde hay una comunidad genuinamente judía, vemos cómo hay la respuesta. Que se ve pues en diversas manifestaciones en Londres, en Montreal, en Estados Unidos, en Nueva York, donde abiertamente pues se pronuncia en contra del sionismo. This picture is when the previous chief rabbi, again, nothing to do with the Zionist rabbinate, which is a farce. When the chief rabbi of our rabbinate in Palestine passed away in 2002, they took up another new rabbi. Cuando falleció pues nuestro rabino líder, no estamos hablando de estos rabinos falsos, sionistas, no estamos hablando de nuestro rabino genuino, falleció. And you could see the tens of thousands and hundreds of thousands of Jews who went up to take this rabbi. He came from Europe. They took him as the chief rabbi of Palestine. He is there till today. He should have long and healthy years. Bueno, muchísima gente de muchas partes del mundo fue, bueno, digamos a la ceremonia funeral pues de este rabino, a llevarlo pues a Palestina cuando él falleció, el rabino de la comunidad genuinamente judía. So it's just that world should understand. You are accused of being anti-Semitic. You are accused of being self-hating Jews. How mind-boggling, how ridiculous. When the religious community around the world, all of us stand together against Zionism. Bueno, pues entonces se utiliza ese término de antisemitismo, se nos acusa de antisemitas, se nos acusa de que somos judíos, que nos odiamos a nosotros mismos. Y esto es verdaderamente ridículo. ¿Por qué? Porque las grandes mayorías judías en el mundo se han puesto de pie a hablar en contra del sionismo, a denunciar esta farsa. This is, by the way, when Netanyahu came to visit President Obama, again, tens of thousands of Jews, it was 2-3 years ago, they went out in front of the White House and demonstrated. And again, it's never reported in all the media. They don't report all of this. Bueno, cuando Netanyahu fue a visitar al presidente de Estados Unidos, bueno, 2-3 días antes había decenas de miles de judíos en Estados Unidos protestando en contra de Netanyahu, la visita. And they don't report. Y por supuesto esto no sale en los medios. And they don't report how the Jews, since the 1920s, since 1910s,
Since then till today, Jews are brutally beaten in Jerusalem, in Palestine, by every demonstration that goes on there. Y tampoco dicen que desde los años 20, desde 1920, cómo los judíos son brutalmente golpeados, incluso en Jerusalén, incluso en Palestina, directamente por el sionismo. Los mismos judíos, eso no se dice en ninguna parte. They're beaten, they're arrested, they're murdered. Golpeados, asesinados, arrestados. I want to know who heard one case that the Zionist state of Israel beat a Jew because he stood up and demonstrated against them. Who heard of it Yo even? quisiera que alguien me dijera si alguno de ustedes ha escuchado algún caso de que el Estado sionista de Israel metió preso a un judío, si alguna vez lo han oído en las noticias. And none of these Jews were ever accused of carrying a gun. Y ninguno de estos judíos, en el caso de estos que fueron arrestados, ninguno fue ni siquiera acusado por estar portando un arma, ni siquiera. Or shooting a missile. O de estar disparando un cohete o algo así, un misil, nada. It's all ignored because Israel is the father of the Jewish people. Completamente ignorado bajo la premisa de que Israel es el padre del pueblo judío, y punto. Of course, nobody would like to talk about the fact that Theodor Herzl announced in the newspapers that he's not circumcising his son. He never did. He had one son, Hans, that he's not circumcising his son. Por supuesto, a nadie le va a gustar hablar del hecho de que Teodoro Herzl anunció en un periódico que él no iba a circuncidar a su hijo. Or Jabotinsky, Zev Jabotinsky, also one of the greatest, the father of the Zionist movement, Irgun and Lehi and Stern and all the mentor of Menachem Begin. He was one of the fathers of Zionism, Jabotinsky. Incluso se va a referir a Jabotinsky, quien es un líder sionista muy importante de la época, que inició muchos movimientos sionistas. Announced in the newspaper in 1919, when they were thinking about making this state, En 1919, cuando estaban preparando la creación de este Estado, el Estado sionista, in the national home, anunció en un periódico que we will announce that those Jews who have on themselves the rust of exile, The Rust of Exile, something gets old, it gets rusty, it gets... que todos aquellos judíos que tengan, esto lo anunció Jabotinsky, que todos aquellos judíos que tengan como que esa marca, esa huella de haber sido exiliados, and they refuse to shave off their beards and their payas, y todos aquellos que se nieguen, se rehúsen a cortarse su barba y las patillas, will be second-class citizens and will not have the right to vote. van a ser considerados ciudadanos de segunda clase y no se les va a dar el derecho al voto. Nobody even bothers to speak about this. Nadie siquiera se molestó en referirse a esto, en hablar de esto. Or that Chaim Weizmann in 1930, in the 1930s, I need a paper. In the 1930s, the 38, I believe it was. Here you go. President of Israel. What? His name? Yeah. Yeah, Chaim Weizmann, the first president, and the one who was pivotal in having the state of Israel created. El primer presidente de Israel. Yeah, he saw, they had a meeting of the Zionists in 1938 when they saw the Jews, the writing is on the wall, so to say, in other words, that the Jews are starting to be exterminated and killed by the Nazis. Cuando empezaron a ver pues las protestas pues de los judíos en contra del sionismo, se reunieron un comité sionista So the Zionists, who were well connected with all the governments, y los sionistas porque tenían conexiones con el mundo entero, they had a meeting. And Chaim Weizmann said, and I'm quoting him. En una reunión, en un comité, tuvieron esa reunión y comienzo a citarlo. Palestine cannot absorb the Jews of Europe. Palestina no puede recibir, no puede asimilar a los judíos que vengan de Europa. We want only the best of Jewish youth to come to us. Solamente queremos a lo mejor de la juventud judía para que venga hacia nosotros. We want only the educated. Solamente queremos a la gente culta, a la gente educada. Educated means not like rabbis, scientists, No está hablando en doctors. términos religiosos, está hablando de doctores, de profesionales, de científicos. We want only the educated to enter Palestine Solamente queremos a la gente sumamente culta y anti-palestina, for the purpose of increasing its culture. con el objeto pues de fortalecer la cultura, fortalecer su cultura. The other Jews will have to stay where they are Los otros judíos tienen que quedarse pues como están and face whatever fate awaits them. y enfrentar lo que el destino les traiga. These millions of Jews are dust on the wheels of history.
Estos millones de judíos son como polvo, pues, en la rueda de la historia. And they have to be blown away. Y deben ser, pues, barridos por el viento. We don't want them pouring into Palestine. No quiero que vengan a Palestina. We don't want Tel Aviv to become another low-grade ghetto. No queremos que Tel Aviv se convierta en otro gueto de mala muerte. So look, this is an overface. Understand the hypocrisy, the falsehood of what Zionism is. Esto es simplemente para dar una pequeña muestra de toda esta mascarada, de toda la hipocresía y la falsedad de lo que es el sionismo en realidad. They call themselves the Jewish state. Ellos se hacen llamar el Estado judío. They use King Solomon, King David. Usan al rey Salomón y al rey David como emblemas. Netanyahu just went in front of Congress in New York, in Washington, D.C. Recientemente Netanyahu pues visitó el Congreso en Estados Unidos and spoke about Mordecai and Esther from the ones who saved the Jews. y habló de Mardoqueo y Esther entre que están en las historias pues de la Tanaj judía, del Antiguo Testamento para los cristianos. And described the ones who opposed them as like the Hamans. Y entonces estaba refiriéndose a ellos pues como aquellos que se oponían a Mardoqueo y Esther, comparándose, tratando de hacer la comparación histórica, él poniéndose como Mardoqueo y Esther y poniendo a sus enemigos entre comillas como los que odiaban a los judíos en la época de Mardoqueo y Esther. Well, clearly they are the ones who are oppressing the Jewish people like Haman. Pero si es al revés, si son ellos los que están oprimiendo al pueblo judío, no es como en el caso de Mardoqueo y Esther que eran una minoría, es completamente al revés. They are the ones who agitate and create enemies of the Jewish people. Son ellos los que están, digamos, creando intrigas, creando odios y buscándole más enemigos al pueblo genuinamente judío. Jews lived in every Muslim land prior to Zionism. Prior to Zion. Los judíos vivían en cada parte donde viven los musulmanes, vivían con ellos antes del sionismo, convivían con ellos, antes de que el sionismo surgiera. Practicing Jews like me, with beards, with payas, scholars, whole Jewish communities. Toda la comunidad judía, pues practicando el judaísmo en su plenitud, convivían en zonas donde se practica el Islam. There was no necessity for human rights groups or United Nations to protect us. No existía ninguna necesidad de que surgieran grupos de las Naciones Unidas que dicen defender los derechos humanos. These Muslim countries were the ones who protected us and provided us a safe haven and a home. En realidad fueron estos grupos musulmanes quienes nos protegieron y quienes nos dieron cobijo en estos países. And since Zionism came about, there is an endless river of bloodshed and a mistrust of the Jew. Y desde que surgió el sionismo, pues ha surgido pues un derramamiento, un imparable derramamiento de sangre, además de todo este sentimiento pues de rechazo hacia el judío por culpa del sionismo. And the rabbis pleaded with them, leave us alone, don't use our name, don't draw us into your quagmire. Entonces incluso los judíos, los rabinos les han pedido, por favor, o sea, déjennos quietos, no nos metan en su crimen, no utilicen nuestros nombres, no nos enreden en toda la maraña de cosas que están haciendo. All the Muslim lands today have minimal amount of Jews. Why? ¿Por qué todos, digamos, los pueblos, las regiones donde se practica el Islam, donde hay pueblos musulmanes, por qué todos ellos tienen ciertas minorías judías? ¿Por qué? How could the Zionists explain this abrupt change from history before Zionism to today? ¿Cómo van a ser los sionistas para explicar pues este cambio radical en las situaciones desde que ellos surgieron, que han traído todo este caos desde que surgió el sionismo? So all they have to do is they have the best PR, most expensive public relations companies. Simplemente, ¿cómo resuelven esto? Teniendo las mejores relaciones públicas, los mejores contactos con medio mundo. And they speak about Haman and Muslims are anti-Semites. Entonces simplemente hablan de que todo lo solucionan con aquello del antisemitismo. Lo que hay en contra de nosotros es que ellos son antisemitas. Netanyahu gets up there and said Haman was in Persia and anti-Semitism today is in Persia. Haman was an evil man, like an MP in Parliament in the time of 2,000 years ago, in the time of when Jews lived in Persia, and the Jews were almost murdered. Amán in Spanish. Sí, Amán. Entonces los comparan a los enemigos del
del sionismo, como Amán, que era el enemigo de Mardoqueo y Esther, que fueron las historias en las cuales él se refirió en la Tanaj. Entonces todo lo soluciona tratando de extrapolarlo con los textos de la Tanaj y poniéndose él como la víctima, refiriéndose a Netanyahu cuando habló en el Congreso de los Estados Unidos. So he says, see that? That's where it is from. Anti-Semitism. Anti-Semitism today. It's Haman. It's Haman from then. That's so they color everything. Ustedes lo ven, es simplemente ahí está Amán odiando a los judíos. Es que ellos son Amán, ellos son los que nos odian a nosotros. Es puro antisemitismo. Con eso ellos justifican todo. There was Hitler, and now all the Muslims are continuing to be Hitlers, God forbid. Bueno, la historia con el asunto de Hitler, por supuesto que les permitió hacer tanta propaganda al respecto y bueno, siguen utilizándolo. Ahora, luego fue primero Amán, luego Hitler y bueno, ahora todos los que vienen van a ser catalogados de la misma manera. So they are, but their whole system, their whole ploy of gaining legitimacy is by twisting facts, twisting the truth. Ellos simplemente para lograr sus objetivos, ¿en qué se basan? En tratar de torcer la realidad, torcer los hechos históricos, vender una historia diferente, engañar pues en cuanto a la realidad, en cuanto a lo que ha ocurrido. Using fear-mongering that the Jews should be afraid of the Muslims because they come from Europe, many Jews, and they don't know the Muslim countries, so they use fear-mongering that they're the same thing like Hitler, they told the Jews. Tratando de infundir el miedo, pues el miedo hacia lo que es, hacia los musulmanes, buscando, ese es el objetivo, esa es la táctica que están utilizando. And again, like they say, so there's one thing is certain, and of course that they abuse the Torah, they falsify the Torah, that we have a right to the land when it's clear we don't have the right to the land. Bueno, ya hemos explicado que ellos también están manipulando la Torá, porque ellos hablan de que según la Torá ellos merecen esa tierra, cuando ya hemos explicado que no es así, que según la religión judía ellos no la merecemos. So that is why it is our obligation as Jews, and we've come here, and as the chief rabbi of Palestine, who was after Rabbi Dushinsky, his name was Rabbi Teitelbaum of blessed memory. Así que nuestra obligación como líderes, como representantes pues del judaísmo es estar aquí justamente, así como lo hizo el rabino líder, del cual hablamos que falleció. He said it is required on the Jewish people to go around the world, onto the streets, and to tell the world that they don't represent Judaism, it's false. Así que cuáles fueron sus palabras, que vayan a todo el mundo y digan, hagan saber que el sionismo no representa al judaísmo. Ellos no tienen ninguna autoridad sobre lo que es el pueblo judío. So we have today, they constantly attack of being anti-Semitic who stands up. We are here as an example of our Jewish communities from where we're coming. Ahora se nos ataca por todos lados, por supuesto, de que somos antisemitas. Pero como vemos, o sea, estamos siendo parte pues de ese llamado que hizo el rabino, el gran rabino, de llevar este mensaje. Invariably, where you will go, the more the religious the community. Mientras donde vayas, mientras la comunidad sea más religiosa, in Jerusalem, en Jerusalén, por ejemplo, or to New York, en Nueva York, London, Montreal, Londres, en Montreal, wherever there's a very large Jewish community, donde hay una comunidad judía considerable, grande, the more religious, the more anti-Zionist they are. Mientras más religiosos sean, mientras más apegados a la Torá, al judaísmo sean, más antisionistas van a ser. Because we are Jewish, we oppose Zionism in the state of Israel. Porque nosotros los judíos estamos en contra del Estado sionista de Israel. Porque somos judíos. We cry, we feel the suffering of the Palestinian people every day from 1948 and well before till today. Desde 1948, incluso antes, estamos viendo el sufrimiento del pueblo palestino con nuestros propios ojos. Hemos sido testigos de ello. We are frustrated and humiliated because it's being done in our name and the world doesn't know. Es muy frustrante y humillante para nosotros porque todo eso se ha hecho en nuestro nombre, en nombre del judaísmo, desgraciadamente, y nos frustra porque por esa misma razón. Porque el mundo lo ve. Porque el mundo lo ve de esa manera y somos difamados por ello. We attempt to demonstrate, we attempt to speak out, but it's on deaf ears. Tratamos de explicarlo, hacemos todo lo posible por aclararlo, pero a veces pareciera que hay oídos sordos ante nuestra explicación. Still in all, thank God, every year we have demonstrations, sometimes large ones of tens of thousands of Jews, and many, many times through the years we have small demonstrations of
50, 100, few hundred people constantly demonstrating. Con todo y eso, bueno, damos gracias a Dios que hemos podido tener manifestaciones considerables, demostraciones considerables del pueblo judío, pues levantándose en contra del sionismo en diferentes partes del mundo, con grandes números, demostrando su estar en contra del sionismo. There would be hundreds of thousands demonstrating constantly if it wouldn't be for the fear of the attacks, the brutal attacks of the Zionists, what they do to us. Si no fuese por las represalias que utiliza el sionismo en contra de estas manifestaciones, en contra del sionismo, pues serían cientos de miles quienes estarían pues protestando, pues expresando su desagrado, su oposición franca en contra del sionismo. Serían muchos más que los que están manifestando ahora en muchas partes del mundo. But this is the fact, to conclude with God's help, the fact is Judaism and Zionism are diametric opposites. Obviamente que el sionismo y el judaísmo están diametralmente opuestos. It can never be acceptable by us, this occupation of Palestine called the State of Israel. Jamás vamos a aceptar, jamás va a ser aceptable para nosotros esta ocupación de Palestina por parte del Estado sionista de Israel. In any shape or form. De ninguna manera. Even on one block of Jerusalem, on 1 inch, we would never accept it. Ni siquiera un cuadrito, ni siquiera una pulgada de Jerusalén vamos a aceptar que sea tomada por el Estado sionista de Israel. We pray every day that God should bring a speedy and God help peaceful end of this existence of the State of Israel. Oramos al Señor pues para que podamos pueda haber definitivamente una pronta solución pacífica a todo este caos. We urge everybody to pray because ultimately God controls the world and with His compassion He can bring this about. Y sinceramente le pedimos a todos pues que oremos porque realmente es Dios quien tiene el control de todo y es quien puede pues traer la paz a esta situación. We are certain it will end because in the Torah it says, why are you rebelling against God? It will not be successful. Nosotros creemos que realmente va a haber un final pacífico, un final feliz pues para las partes, pues la Torah lo dice claramente que aquel que se levanta contra Dios no prosperará y ellos se están levantando contra Dios. And I just will give a little metaphor. It's if you take a drop of sand, you put it in the eye, one small piece of sand, and the eye can't take it. Voy a hacer una metáfora. Si usted agarra un granito de arena y se lo mete en el ojo, usted verá que por muy pequeño que sea, el ojo no lo soporta, le causa a usted un gran dolor en el ojo. You could use medication, you could use transplant of the retina, and you can take one piece of the eye out, another piece. Nothing will help till you take out this piece of sand. Imagínense, ¿no? Entonces, claro, si usted trataría, pues a lo mejor, bueno, de sustituirlo con otro pedacito de ojo, pero mientras ese pedazo de arena esté allí, siempre va a estar causando ese problema. Por más de medicamentos que tome, mientras esté causando ese dolor allí, usted no va a estar bien. The problem isn't the retina, it's not the pupil, it's not this part of the eye, that part of the eye. El problema no es la retina, no es la pupila, no es esta parte del ojo, la otra. It's this little foreign object, this little foreign piece. Es este objeto ajeno, extraño, que está allí en el ojo, que no le pertenece al ojo, que está causando el dolor. There are 3 people that lived together in Palestine, Jews, Muslims, Christians, for hundreds of years in peace, in the same courtyards, babysat each other's children. Los 3 pueblos que convivían pues sanamente, pacíficamente, en un mismo patio, pues compartiendo pues como niños, todos ellos, los judíos, los cristianos y los musulmanes, conviviendo allí durante cientos de años, antes del sionismo. This rabbi, as I say, is a living example of 8th-generation Palestinian who lived together in the same courtyards. His grandparents are alive today who live together there. Este rabino, Isaac, es un vivo ejemplo pues de cómo él vivió en Palestina durante 8 generaciones, directamente pues con los hermanos palestinos, con los hermanos árabes. So Allí. it was not the religion, it's not a religious conflict that is ongoing here. No se trata de un conflicto religioso, no es algo religioso, no es un conflicto religioso lo que está teniendo lugar. It's been thrown into this mixture of foreign object called the ideology of Zionism. Lo que está causando todo este problema, todo este caos, es este objeto extraño que han arrojado aquí, que es el sionismo. The world is trying to find solutions by not removing Zionism, by considering it part of Judaism, and that is why they can never seem to settle the problem. Y el mundo está tratando de buscar soluciones, tratando de negociar con el sionismo, y no está entendiendo que el problema en sí es el sionismo, y por eso no se logra una solución definitiva, una solución justa de esta situación.
everything seems promising. Camp David Accords, the Y Accords, this movement and that movement. Every few years, a new president in the United States, a new type of solution. Oh, now we'll have a solution. It's always, like it says in the Torah, God says, why are you rebelling against God? It will not be successful. Exactamente, vemos siempre, bueno, viene un presidente nuevo en Estados Unidos, una propuesta nueva, un movimiento nuevo, tratando de alguna manera como que de negociar con el sionismo. Pero como él dice, o sea, esto no va a llevar a una solución. Y por otro lado, como el sionismo se opone a Dios, él vuelve a citar la Tanaj y dice, quien se opone a Dios, quien se levanta en contra de Dios, no prosperará. When the world will step out of this narrative, of this box that they've been taught, cuando pues el mundo, digamos, como que deje de creer toda esta mascarada, toda esta mentira en cuanto a que se trata de un conflicto religioso, and they realize they've been duped, y veamos, bueno, que nos hemos sido como drogados, aletargados en cuanto a esto, and it's not anti-Semitism or religious y conflict. que no se trata de antisemitismo o de un conflicto religioso. It's not the Muslims hated the Jews who have an ingrained hate for the Jews. No es que los musulmanes odien a los judíos, no se trata de eso. It's not that it was a land without a people for a people without a land. No es que era una tierra sin gente y nosotros conseguimos a la gente para esa tierra, dicen los sionistas. The emperor has no clothes. El emperador está desnudo, como citando la fábula del vestido nuevo del emperador. Ahora es que vienen a decir, no, que el emperador está desnudo, y ahora es que vienen a decirlo. It's a movement of con artists, Theodor Herzl, heretics, rebels against God that had a selfish ideology that they wanted to enforce in the Holy Land. Simplemente es una doctrina ideada por Teodoro Herzl y este montón de herejes que trataron pues de tomarse con esta doctrina egoísta, con esta doctrina supremacista, racista, que trataron de tomar la Tierra Santa. Remove this and then everything will go back as history attests. We can live together, Jews, Muslims and Christians, as we've had for hundreds of years. Pues si quitáramos al sionismo de allí, pues sencillamente podríamos convivir de nuevo, cristianos, judíos y musulmanes, como lo hemos hecho durante cientos de años en Tierra Santa. So that is the message. That is what's so important for the people to try to have a new system of approaching this problem. Por eso es que pedimos, pues, y este es nuestro mensaje, tratar de que la gente pueda entender esta situación, esta crisis que atraviesa Palestina y la Tierra Santa desde otro punto de vista, que podamos ver la realidad, en verdad, lo que está ocurriendo y no lo que se nos está vendiendo. In South Africa was recognized by the United Nations, and they practiced apartheid, that the blacks were second-class citizens, no question about it. Las Naciones Unidas llegó a aceptar, llegó a reconocer el apartheid en Sudáfrica, el cual establecía que los negros, el pueblo negro, eran ciudadanos de segunda clase. Las Naciones Unidas llegaron a aceptar eso. God created the black people and God created the white people, but the blacks were not recognized in the United Nations as equal. Dios creó al pueblo negro y al pueblo blanco, pero las Naciones Unidas no reconocían al pueblo negro, refiriéndose a la situación en Sudáfrica hace décadas. Well, I shouldn't say the United Nations, but the United Nations recognized South Africa as a legitimate state that did not recognize the two people as the same. Lamentablemente las Naciones Unidas reconocían a Sudáfrica como un estado legítimo, pero como un estado legítimo que no reconoce al pueblo negro. Every country did business with South Africa. Everybody gave them the greatest respect. They accepted their ambassadors, and everybody was considered a distinguished personality, even though they represented this apartheid. Todo el mundo tenía relaciones comerciales con Sudáfrica, todo el mundo recibía a los embajadores de Sudáfrica, había abiertas relaciones diplomáticas con ellos, a pesar de que había abiertamente este reconocimiento al apartheid, que es una doctrina francamente racista, abiertamente racista. It would still be today if it wouldn't be for the grassroots of Mandela and all the great people who stood up, the grassroots and didn't accept this and made the politicians uncomfortable, made the leaders uncomfortable that they shouldn't deal with South Africa. If it wouldn't be for the will of the people, it would still be today a recognized state distinguished in the United Nations. Si no hubiese sido por el gran esfuerzo de Mandela, pues, y sus seguidores, sus colegas, pues, si ellos se hubieran cansado de insistir, de luchar por los derechos, pues, del pueblo negro en Sudáfrica, pues lamentablemente tendríamos hoy en día igualito un estado, una nación, una república surafricana,
donde se reconoce el apartheid y reconocida por todo el mundo y por las Naciones Unidas. Today, nobody, you ask any child, apartheid? Terrible. It can't be. It doesn't make sense. Si usted le pregunta a un niño qué piensa del apartheid, qué opina, qué cosa tan terrible, inaceptable, ¿cómo puede ser eso posible? But it happened because of what we've done. People have stood up and opposed it. In USSR, overnight, nobody believed such a strong country like USSR could disappear. It was etched in stone. Exactamente, él se refería primero a que, qué cosa tan terrible, sí, el apartheid, pero existió y fue aceptado hace pocas décadas. De la misma manera está diciendo que se puede cambiar la situación, haciendo la comparación con la Unión Soviética. Nadie pensó que de la noche a la mañana fuese a resquebrajarse de la manera que lo hizo. So we have to, the Greek and Roman Empire, the same thing. Los romanos y los griegos como imperio les ocurrió lo mismo. So we have to again pray to God and do, and not be intimidated. Yes, we're accused of hating Jews, anti-Semites. We have to stand up and do what God requires of us for righteousness, for just. Entonces verdaderamente los invito pues a que oremos a Dios, porque verdaderamente sí puede haber un cambio, verdaderamente sí puede haber un cambio. Podemos pues cambiar la situación, aunque nos acusan de antisemitas, aunque nos acusan de que nos odiamos a nosotros mismos, realmente sí puede haber un cambio. Confiamos en que puede ser así. And hopefully God will bring this end, as I say, speedily and peacefully of the occupation. Y confiamos pues en que el Señor va a traer un final pues pacífico, feliz pues para toda esta situación, para toda esta crisis, más temprano que tarde. And I say, then we hope to be able to show our gratitude, express our gratitude for the Muslim nations and especially for the Palestinian people for the many hundreds of years of good that was done for the Jewish people. As a Jews, we hope to be able to do this. Y de verdad yo como judío deseo expresar mi más profunda gratitud a todos los pueblos árabes y especialmente al pueblo palestino, que durante siglos nos han tendido la mano y nos han acogido y pues han convivido con nosotros y nos han apoyado, pues nos han permitido pues convivir con ellos todo este tiempo. And ultimately we pray for the day when God will reveal His glory, where all humanity will serve Him in harmony soon. Y bueno, oramos pues para hasta ese día, pues cuando llegue ese día en el que verdaderamente el Señor va a revelar su gloria y todos podremos pues servir al Todopoderoso, pues conociéndolo y en armonía, todos conviviendo. And I thank you all for the patience that you had to sit so long through my speech. Thank you. Y muchísimas gracias pues por haber tenido la paciencia y por haber escuchado pues todo lo que teníamos que compartir con ustedes. Muchísimas gracias. And I have to say one short thing, I'm sorry. We met with President Chavez years ago when he was in the United States, and he differentiated between Judaism and Zionism. Tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez hace unos años cuando estuvo en los Estados Unidos, y cuando hablé con él inmediatamente me di cuenta que él estaba claro en cuál es la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. And then now just recently we had also, again it was in New York when President Maduro also came to New York, and we had that they differentiated between Judaism and Zionism. Right away they get accused of being anti-Semitic. Inmediatamente cuando recientemente nos reunimos, tuvimos la oportunidad de compartir con el presidente Nicolás Maduro en Nueva York, y bueno, él también estaba claro en esta diferencia, y una vez que empezaba a hacer declaraciones o a comentar que había una diferencia entre judaísmo y sionismo, ya le caían encima a los medios diciéndolo, acusándolo de antisemita. We are non-political, so we have nothing to do with any type of political, position. No estamos realmente alineados con alguna posición política como tal. So we go around the world to, whether it is, we went to President Abbas or Prime Minister Ismail Haniyeh in the West Bank, in Gaza. We go to different, whatever side, we don't, Verdaderamente no estamos alineados con ninguna posición política, simplemente queremos llevar esta verdad. Nos reunimos pues con Mahmoud Abbas en Cisjordania y nos reunimos pues con el líder de la Franja de Gaza. Or in Iran, we met with President Khatami or President Ahmadinejad. We meet with everybody because we just want to make the statement that to be against Israel doesn't mean you're anti-Semitic. We're not getting involved in any other type of political agenda or position. Estuvimos en Irán pues con dos presidentes iraníes respectivamente en su momento, y pues simplemente lo que queremos es llevar este mensaje. Nos reunimos con quien sea en ese sentido, con tal de que se nos acepte, se reconozca pues la verdad que tenemos que llevar.
they all were accused, whoever spoke against Zionism, even though they protect, like here in Venezuela, that the Jews are protected and respected, or in Iran, wherever there is, if they speak up against Zionism, they're anti-Semites. Donde sea, en cualquier lugar que se levante alguna persona, incluso en los sitios donde los judíos están protegidos, él dice que aquí en Venezuela los judíos están bastante protegidos. Si se levanta alguno a hablar en contra del sionismo, no, él es antisemita, inmediatamente está tachado de antisemita. And of course, when our leaders had met beginning with President Arafat and so forth, so they were all accused. But we want the world to know, and it's important for you to convey this message. As we try to go to leaders, presidents, kings, and everything, and to be able to show that the difference, that the world should hear it by meeting with leaders. It gives the opportunity for the world to hear that it's not a religious issue, that it's only with a problem of a political movement. Exactamente, el hecho de que nosotros nos reunamos pues con diferentes líderes políticos de una tendencia política o de la otra, nos reunimos pues con Yasser Arafat, uno de nuestros líderes pues estuvo con él, independientemente, el hecho de que lo hagamos de esta manera pues demuestra de que no se trata de un asunto religioso, es lamentablemente una doctrina política lo que es el sionismo pues, y nosotros pues hablamos con quien sea desde el punto de vista político, sin tener en cuenta esto, con tal de llevar este mensaje. So we ask you as reporters, people who disseminate the information, the proper information, help us to spread this word, to help us meet with in universities, with leaders, wherever there is a possibility of getting the word spread out. Help us do it. This is godly work. Por favor, entonces nosotros les pedimos que todos, aquella persona que trabaja en el periodismo, pues en los medios, o que de alguna manera pueda hacer llegar este mensaje, que por favor lo haga, que es muy importante de verdad que esto se pueda llevar a cabo, porque realmente pues es la verdad lo que va a hacer nos va a permitir luchar contra esta doctrina falsa, ¿no? Here's a very humble a little bit of information that we translated into Spanish, but you can take anything from our site. Whenever you want help, we can help you with high definition pictures and information. There's a lot of information of demonstrations, writing, that you can see, that links on our site and links. We can try to help you with anything you need, everything you can use free of charge. You don't need our permission. De verdad, bueno, aquí tenemos una cantidad de material, folletos, algunos los tradujimos al español, de verdad, mira, completamente gratis. Cualquier cosa que nos puedan pedir, cualquier información que quieran saber de nosotros, sobre nuestra página web, o quiénes somos específicamente, nuestro movimiento, estamos completamente a la orden, de verdad. Thank you very much. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere preguntarle algo?